Es increíble ver en todas estas marinas cómo todavía está lleno de barcos hundidos. No. $50 cada panel, esto es insólito. Sin saber cómo lo vamos a meter en el dinghy. Tenemos que encallar el dinghy acá en el barro para después subirlo y el tema es que para empujarlo nos vamos a tener que meter en el agua. ¿Sí? Mirá, levantá. Estoy levantando. Me rompe, pero mira esto. Y cuando tengamos el watermaker, a ella no nos importaría tanto bañarnos adentro. Uy, ¿se armó? Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Yo llevo las copas. ¿Por qué? Porque hoy estamos de festejo. Hoy se cumple una semana desde que nos entregaron el barco acá en San Tomás. Así que, ¿qué decir? Estamos felices. Estamos felices. Todo ha sido tan perfecto en esta semana que todavía no lo podemos creer. Continuamos felices por una semana. Continuamos felices. Yo creo que puedo decir sin lugar a dudas que ha sido la semana más feliz de mi vida. Nunca en mi vida había llorado tanto de felicidad. Esta semana lloré muchas veces. Y solo de felicidad, así que eso no me ha pasado nunca en la vida y estoy súper emocionada. Y bueno, queremos compartirlo con ustedes, así que les estamos contando. Unos súper tacos vamos a comer, todo rico. Mirá el atardecer de fondo aparte. Ah, perfecto. Todo ha sido perfecto. Y así terminaba otro gran día en esta vida náutica que recién comienza y que para nosotros sigue siendo color de rosa. Al día siguiente seguimos con entusiasmo pensando en todo lo que necesitamos para nuestro barco, pero como con casi todo, teníamos que llegar a la costa primero para conseguirlo. Nos estamos yendo a comprar cosas para el barco, por supuesto, estamos en esta etapa en que nos faltan cositas, cambiarle una luz, boludeces, paneles solares, quizás, no sé, vamos a ver, por lo menos algo provisorio. Vamos a ver cómo podemos sobrevivir mejor estos días que vienen por delante, pero por lo menos llegar a un límite de seguridad mínimo. Es increíble ver en todas estas marinas cómo todavía está lleno de barcos hundidos. Cada lugar que vamos así como de reparo está lleno de barcos hundidos, porque son los barcos que se hundieron en el huracán, el último huracán creo que fue el Irma que pasó por acá. Fue ya en el 2017, hace un montón de tiempo, pero bueno, han levantado algunos y otros quedaron ahí, van a quedar ahí toda la vida. Y normalmente se los encuentran en los lugares justamente en bahías reparadas o acá que está lleno de manglares, porque es a donde la gente lleva los barcos cuando va a venir un huracán. Pero igual a veces los huracanes son tan fuertes que igual los hunde, los lleva hasta la costa o lo que sea y los hunde. Estamos viendo dónde dejar el dinghy, porque claro, el gran tema cada vez que vamos a la costa es ver dónde dejar el dinghy. No en todos lados te dejan, acá parece que se puede. Queríamos pedir permiso, pero no hay nadie, está cerrado. El tema es que si dejamos el dinghy acá y está cerrada la puerta que da hacia la calle, no podemos salir. Así que tenemos que ir a ver eso. ¿Está cerrada? A la vida náutica se le suma la complejidad de encontrar dónde bajar a tierra, o cerca del destino al que uno se dirige. Uy, casi te vas a la bosta, Casi piso ahí, Sí, vamos por ahí entonces. Otro factor a considerar en estos casos es la seguridad del dinghy, porque en caso de quedarnos sin nuestra pequeña embarcación, sería todo un problema para la logística. Por lo menos conseguimos salida a la calle. Sí, Ahora tenemos que caminar para allá y el lugar que queremos ir a averiguar. No. Impresentable. Un poco más de puntería, señora. Me calculé el viento. Como cada viaje lleva su logística, los aprovechamos al máximo en cada oportunidad. Cada vez que bajamos a tierra aprovechamos a traer la basura del barco. ¿Qué onda? Conseguimos paneles por $100, 500 watts
a $100. $50 cada panel. Esto es insólito. Son paneles usados, pero nunca habíamos visto algo tan barato. Así que los compramos de una sin pensar casi. Sin saber cómo los vamos a meter en el dinghy, pero bueno, una aventura más para el Chess Team. Y acá la gente re buena onda, porque no hacen venta minorista, pero bueno, estábamos buscando paneles, entramos a preguntar y nos dijo, mira, tengo estos usados si quieren. Y les sirve 250 watts cada panel, o sea, tenemos 500 watts por $100, es nada. Y encima buena onda nos llevan hasta donde está el dinghy, porque tampoco tenemos cómo llevarlos. Ahora hay que ver qué hacemos con el dinghy. Decir que tenemos un dinghy grande, ¿eh? Sí, hay que ver cómo lo ponemos sin que se pinche el dinghy. Tendría que ir apoyado, horizontal, y uno en la proa y otro en la popa manejando. Pienso yo, no sé. Vamos a ver. Yo creo que van a entrar, sí. Quiero creer. Estamos muy contentos. Ahora tenemos que conseguir reguladores, lo otro complicado. Un copado, el chico que nos atendió, que nos trajo hasta acá. Dan. Divino, nos vendió los paneles que eran usados, por eso salen 2 mangos, pero bueno, a nosotros nos viene bárbaro, nos resolvió el problema. Nos vendió los terminales, todo, nos dio un montón de información de cosas que vamos a necesitar. Ahora nos queda la misión de cómo subirlos al dinghy. Tenemos Sí. 2 alternativas. O lo traemos por este barro horrible, que no pasa nada. Está muy podrida O esa lo agua, llevamos al otro nos da lado. bastante asco. Tenemos que encallar el dinghy acá en el barro para después subirlo, y el tema es que para empujarlo nos vamos a tener que meter en el agua. Así que creo que lo vamos a llevar hasta el muelle donde entramos y ir por ahí, ¿no? Sí. Menos mal que tenemos un dinghy grande al final. Nos paramos acá cerquita a cargar nafta para nuestro dinghy. Acceso a las estaciones de servicio en el agua. Uno llega por agua. Esto ya se los mostramos en el episodio anterior, pero bueno. Llegas por agua, cargas y pagás y te vas. Esto es así. Pasamos por el Budget Marine, que viene a ser como la ferretería marina, a comprar un par de cosas que necesitábamos. Una defensa también de bola, eso es para la popa del barco. Nos alegramos de llegar de vuelta al dinghy y que estén los paneles acá. Son esas cosas que uno dice, uy, qué loco dejarlo acá en medio de la nada, pero bueno. Llegamos. ¿Dónde lo querés poner? Decime vos. No, decime vos. ¿Sí? Mirá, levantá. Estoy levantando. Luego de acomodar los paneles, decidimos movernos hasta la siguiente isla. Un día más en el Caribe y un día más en nuestra nueva vida que tanto estamos amando. Sí, me encanta. Ahora vinimos a otro lugar para pasar la tormenta que va a venir mañana. Ya nos anticipamos, acá vamos a estar un poco más reparados, se supone. Vamos a ver si le funciona bien nuestro cálculo. Pero yo creo que sí, porque tenemos toda una isla, todo esto nos protege el viento que viene desde allá atrás. Aunque ahora el barco está así, pero va a venir desde allá atrás, según el pronóstico. Y nada, nos vamos a ir ahora al pueblo a hacer un par de mandados, unas encomiendas, y vamos en el dinghy, nuestro autito del día. Mira que es el color del agua. Claro que no estaba tan fácil. Nos alcanzó la lluvia nomás. Te veníamos metiendo para que no nos alcance, pero no llegamos. Dale, apurate. Dale que te ato acá. Recién fuimos a uno de estos chandleries de cosas náuticas a comprar un par de cosas que no habíamos conseguido ayer. Y estuvimos a punto de comprar una bomba manual para vaciar justamente el dinghy cuando llueve mucho. Nada, era tan cara que dijimos no la compramos, lo seguimos haciendo con la esponja, pero eventualmente vamos a comprar una.
Y este es el estacionamiento de dinghies, como se puede ver. Todos se estacionan acá, todos los que vienen de los barcos que no están en una marina, básicamente que están fondeados por ahí, como nosotros. Llegan hasta acá con el dinghy, lo atan y van a hacer las cosas que tengan que hacer en tierra, como nosotros. El famoso y nunca bien ponderado Dinghy Dock. ¿Verdad? Lo corrimos al lugar porque en el otro no estaba permitido, había un cartel que decía que no, que era privado, pero llegamos con esa lluvia tan fuerte que no quisimos ponernos a buscar dónde estaba el Dinghy Dock. Terminó de llover, fuimos, preguntamos dónde estaba y nos dijeron. Así que bien, bien. Luego de comprar algunas cosas en el puerto, volvimos a nuestra casa flotante con un mar algo movidito, pero nada preocupante. Si bien siempre hay que ir con precaución y no ir rápido con el dinghy, nunca hay que olvidarse que no hay que subestimar el clima. Cuando uno ve este tipo de cosas, te acuerdas que nunca hay que bajar la guardia. Salió regata o clase Optimis, no sabemos, acá en el fondeo que estamos. Estamos lejos de tierra, o sea, estamos en una isla, lejos de la isla, porque tampoco es que es continente, es otra isla, San Tomás. Pero estamos, o sea, acá no, en esta islita que estamos nosotros no vive nadie. Estos Optimis vienen de allá, de la isla principal, y la verdad que no es tan cerquita para venirse en Optimis. Más vale, tienen igual una lancha de apoyo, pero bueno, qué bien. Por ahí les trajeron a remolque, no sé, pero bueno, muy tierno verlos ahí. Y después de una semana de estar viviendo en el barco, llegó la hora de ordenar la ropa. Yo todavía no puedo creer que no hayamos guardado la ropa, es un caos. Lo que pasa es que tenemos tantas otras prioridades antes que guardar la ropa que no lo hicimos. Ahora sí es momento porque ya está, ya no podemos vivir más caos porque ordenamos y se vuelve a desordenar porque todavía muchas cosas no tienen lugar, así que para que se mantenga vamos a hacerlo ya. Y encima hoy nos quedó la escotilla mal cerrada y se llenó de agua acá el camarote de proa. Así que estamos ahí secando los colchones. Igual, básicamente toda esa es nuestra ropa, no mucho más que eso, así que va a ser rápido. Pero bueno, como antes queremos limpiar bien todos los estantes, los muebles adentro y todo, nos tenemos que organizar un poquito. Sabíamos que ordenar nos iba a traer un poco de paz en nuestra nueva vida. Al menos por un rato. Para de llover, estamos hace 2 días de tormenta, tremendo, la noche a noche, TT. Qué noche la noche. Igual estaba pronosticado, así que nos vinimos a un lugar preparado a propósito, pues ya sabíamos que se venía, pero no que venía tanta agua. Sí que había viento y que iba a estar movido, pero no que había tanta agua. Y bueno, no pasa nada, es un barco, está hecho para estar en el agua, se supone. Sacando que nos entraba agua en la cabeza por el tambucho en nuestro camarote de proa. Claro, Estábamos ahí colocado un burlete y nada, toda la noche entrando agua, tuvimos que poner bowls para que caiga el agua, nosotros dormíamos de costado, por no mudarnos de cuarto, podríamos habernos mudado, pero nos dio fiaca, poner las sábanas, así que nos quedamos ahí y dormimos pésimo toda la noche. El viento, se mueve el barco, ahora tanto no, pero ayer se movía el barco mucho. Lo bueno es que estamos súper seguros, o sea, en el mooring ese, así que estamos súper tranquilos. Y si no estaríamos tan relajados. Tan sonrientes. Tan sonrientes. Hoy toca día de oficina full, día de trabajo en la computadora, día aburrido de estar encerrados adentro porque sigue horrible el día y miren, Ezequiel está todo emocionado probando su impresora nueva. Está buenísima, es chiquita aparte, no consume nada. Todo lo vaso, si es bueno o malo, es en función del consumo, ¿viste? Pero bueno, hay que, como es un recurso muy escaso la electricidad, más rápida. No puedo. No, pues está calibrando, che. ¿Qué mandé? No funciona muy bien el wireless. ¿Ah? ¿Hace cuántos años no teníamos una impresora? Mirá, re bien. En color y todo vas a usar, que el pedo. Es que este es el certificado. A verlo, mostrame. Este es, mirá, está en polaco. Este es nuestro certificado del barco. Qué gracioso. Saint. Lo dice ahí, está clarísimo. Lo bueno es que parece medio polaco nuestro nombre, ¿no? Ches, es verdad. Chetrotsky. Qué bueno tener impresora. ¿En qué andamos, ese? Estamos agregando accesorios, estamos tuneando la casa.
básicamente. Ahora vamos a poner para colgar unos gorritos. Son 2 minis cornamusas para poner los gorritos, miren. La llave. Otra mini cornamusa. La llave del barco. La llave de entrada, porque el barco no tiene llave para andar, para hacerlo arrancar, es re loco eso. Es solo la llave de esta entrada. El barco tiene un solo botón de encendido y uno de conexión para la batería. Y esa es la única manera en que enciende, no necesita llave, así que está bueno. Ahora, si alguien lo quiere arrancar, algún malhechor, algún malviviente, tenemos como precaución cortar la batería desde adentro. Entonces, por más que le den al botón de arranque, no va a arrancar. Al día siguiente, aprovechamos para hacer algunas reparaciones que nos habían quedado pendientes y para mejorar un poco la plataforma de atrás. Estamos acá hace como, ya creo que 4 días, 3 noches que pasamos porque nos vinimos acá a pasar la tormenta en este mooring, que por suerte nunca nos iban a cobrar, así que se ve que este es libre o no cobran o es temporada baja, entonces no le dan importancia. No sabemos cómo funciona, el punto es que nos vino bárbaro para esta tormenta, así que aprovechando que salió el sol finalmente, vamos a aprovechar a hacer un poco de snorkel. Este lugar se ve que es súper conocido para hacer snorkel porque viene mucha gente. Todos los días vienen turistas a hacer snorkel acá. Hemos visto de hecho abajo del barco estrellas de mar, tortugas, de todo. Así que es hora de zambullirnos nosotros también en el mar y ver un poco lo que hay. Pero bueno, mientras tanto aprovechamos a hacer un par de arreglitos que está re lindo el día y acompaña. Estamos ajustando la plataforma esta porque está como muy caída, o sea, no soportaría mucho peso porque es como que toca abajo y va a lastimar la fibra. Entonces la estamos levantando un poco. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora, ¿no? Está mejor ahí, ¿no? Sí, está mejor. Está más alta. Sí. Te dan ganas de ponerse 10 personas en esta plataforma a saltar al agua, pero la verdad que no creo que se pueda. No sé cuánto. Así que queremos ver la manera de reforzarla para poder poner más peso y que no sea un problema. Además de ajustar la altura, Ahí. también encontramos varias tuercas flojas que necesitaban ajuste. El otro día vimos que le faltaban unas tuercas del otro lado al brazo este. Aprovechamos ahora, estamos haciéndole mantenimiento y servicio a todo este sistema. Todos los días tratamos de agarrar algún sistema del barco, revisarlo bien, hacerle mantenimiento, arreglarle si hace falta arreglarlo. Así que nada, poquito lo vamos a dejar 10 puntos este barco. Así que no está muy contento. No, quiero que quede allá. La cosa que es un placer trabajar así, con un lugar tan lindo, con linda música, a la mañana temprano, es una felicidad. Hasta esto disfrutamos. O por lo menos yo, así que no está tan contento. Estoy re contento, pero quiero terminar. Esto es parte del trabajo de todos los días, es cuando llueve, vaciar el dinghy que se llena de agua. O si tuviéramos el Davids, lo podríamos colgar, dejar el tapón abierto, entonces no quedaría agua acumulada. Ya va a llegar. El otro día estuvimos aprovechando para practicar apnea con la cadena del ancla. Bajábamos a ver el ancla y bajábamos por la cadena. De paso encontramos este snorkel, que lo rescatamos, estaba lleno de algas, ahí lo estamos limpiando, pero bueno, tenemos que ver si funciona, pero todavía no lo probamos, así que está bueno encontrar cosas abajo del mar también. Y como siempre decimos, al trabajo hay que combinarlo con diversión, porque si no, ¿qué hacemos viviendo esta vida? Está re lindo el mar. Debajo del barco ya nos encontramos algunos peces que anticipaban un día de snorkel emocionante, con peces variados y hasta estrellas de mar. Apenas en el agua nos fuimos nadando hasta unas piedras cercanas donde esperábamos ver variedad de peces y vida marina. Erizos, langostas y varios peces de todos colores se escondían en cada hueco entre las piedras. Al cabo de un rato, al volver al barco y hacer una revisión exhaustiva del fondo, concluimos que era tiempo de una limpieza. Así que después de desenredar la amarra de la boya, pusimos manos a la obra.
ser amigables esos peces. ¿Viste? Hoy tengo que hacer el baño hippie, como le decimos, porque normalmente nos bañamos en la ducha adentro, pero tenemos que ahorrar electricidad y agua porque estamos usando mucha electricidad con la bomba que desagota de la ducha y obviamente la ducha también de agua, ¿no? Entonces sí, estamos con muy poca electricidad. Tenemos que prender demasiadas veces el motor por día y nada, estamos tratando de ahorrar hasta que lo podamos instalar el panel. Y aprovechando que está lindo el día para meterse al mar, ¿no? También ahorramos un poco de agua dulce, si no tenemos que ir a cargar dentro de poco y no estamos cerca de cargar. ¿Y en qué consiste la ducha hippie? Y el baño hippie consiste en que uno sale del mar mojado, entonces aprovecha el agua de mar que está mojado para ponerse shampoo, jabón, después se enjuaga en el mar, se saca todo el shampoo y el agua. Entonces de esta manera ahorramos un montón de agua. El agua dulce, ahora no sé cómo lo usamos. La cosa es obviamente conseguir shampoo y jabón que sea biodegradable y que no haga mal al mar, ¿no? Todos los shampoos que usa la gente, no solo los que usamos nosotros que vivimos en un barco, sino todos los que usa la gente terminan en el mar. Así que siempre es mejor intentar comprar shampoo y jabón que no dañen tanto el mar, o lo mismo el detergente y esas cosas. Y ahora sí, viene la pagada final con agua dulce. Entonces me saco toda el agua de mar y el agua salada, entonces quedó limpia y me ahorro un montón de agua. Normalmente acá no nos preocupa tanto ahorrar agua porque tenemos un montón de agua en los tanques y cuando tengamos el water maker, ahí ya no nos importaría tanto bañarnos adentro. Uy, ¿se armó? Una cosa nueva para cambiar. Se me rompió la cabeza de la ducha que estaba medio seca, así que sé que por eso se partió. Acá está la pieza. Una No tristeza. importa, igual salen 2 mangos y el otro día yo la quería cambiar porque se le rompió la palanquita que la traba y es re dura para mantenerla apretada, así que no viene mal. Ah, qué lindo, qué placer, una ducha de agua fresca. Encima todas estas cosas nos las dieron cuando nos vendieron el barco, venían todas con el barco, el de Moorings, así que estamos re contentos. Todo lleno de equipos de snorkels, patas de rana, toallas, todo. Bueno, todo lo de interior también, re contentos. Decidimos salir a navegar un ratito. Para despuntar el vicio. Sí, para navegar simplemente. Y después vamos a volver acá, me parece, porque nos sirve estar en un mooring en estos días que está mal el clima, porque ahora está re tranquilo, pero de vuelta a la noche va a estar lloviendo y con viento fuerte, así que seguramente nos quedemos de vuelta acá. Ese es el plan. Y aprovechando que había algo de brisa, salimos a abrir las velas y seguir conociendo nuestro flamante barco. Abrimos la Genoa. Ahora vamos a apagar el motor, a ver si esto nos aporta algo. Y si no nos aporta nada, no importa. Vamos a navegar despacito. No hay nada de viento, pero está lindo igual. Al final, el poco viento nos fue suficiente para seguir navegando a vela, por lo que aprovechando que estábamos navegando a motor, decidimos cambiar el destino, pero antes debíamos pasar por un correntoso canal. Miren la corriente esta, que vamos a pasar ahora. Muchas veces se forman corrientes marinas que hay que contemplar para mantener el rumbo en todo momento, sobre todo entre islas donde la costa y los arrecifes suelen estar peligrosamente cerca. Decidimos entonces encarar para la isla vecina de San John a pocas millas de navegación. Había algo ahí en el fondo del mar que, nada, si no era tanta corriente hubiese frenado y me hubiese tirado a ver qué era para rescatarlo. Prueba superada, pasamos re bien. Al final, era pasar nomás. Sí, pero era corriente fuerte, la verdad, Sí, estaba bien, fuerte. Bueno, con poca ola se puede hacer café. Una navegación exitosa si hay café, ¿no? Lo que tengo que aprender yo es a bascular yo. Claro. Esto no podíamos hacer, Chemoy. Bueno, sí, en realidad sí, porque lo hemos hecho. Preparar café mientras estamos Nos andando. quedamos un montón. Sí. Tenemos que instalar esto que compramos. Compramos esto el otro día, pero todavía no lo instalamos. Medio cagando, ¿no? Bueno, poca ola, con mucha ola no sé si te hago café, Ese barco se llama Cecilia Dock.
Como yo y como un montón de ustedes que nos siguen, que también se llama Cecilia. Al final decidimos cambiar de lugar y nos vinimos a otra bahía, a otra isla, a St. John nos vinimos, que también sigue siendo parte de las US Virgin Islands. En el instante en que llegamos, terminamos de poner el mooring. Vamos a ver si nos vienen a sacar o no, pero justo se largó a llover. ¿Puedes creer? ¿Qué timing? Justito, justito. Pusimos, nos atamos ahí y se largó la lluvia. Caribe. Hay unas casas impresionantes en esta bahía de St. John, muy muy lindo. Y para cerrar el día, Picadita, vinito, fernet. Estamos como queremos. mejor no podemos terminar el día y no comemos afuera, que normalmente vamos afuera a la noche porque se ve tan linda la bahía con las luces, porque está diluviando de una manera tanto diluvio que está todo empapado afuera, no se puede ni estar, se moja todo. Así que hoy toca comer adentro. Y comer adentro no sería lo único que tendríamos que cambiar por la lluvia. ¿Qué mierda pasó? Estamos mudando de un camarote a otro camarote. ¿Por qué? Porque llueve. Este barco de mierda. No, mentira. Otro día de lluvia intenso, que no para de llover, pero aparte llueve mucha cantidad y ahora justo está un poquito más tranquilo, pero tanto llueve que todavía no arreglamos el burlete, que entra agua arriba de nuestra cama, así que nos tenemos que mudar de camarote. Por suerte tenemos 2 camarotes más para elegir, así que no es tan grave. Y mañana espero que arreglemos el burlete ese para no tener que mudarnos de vuelta y que no entre agua. Camarote. Así que la visita que venga acá va a estar feliz.